Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos, para Jimin y el Jungkook. Mi nombre es Bel Romani y les doy la bienvenida a este video. Ya teníamos varios días que no nos encontrábamos, pero ya estoy aquí de regreso. Comenzamos justamente con arte de Magdani y de Jimin. Ya sabemos que esta artista todos los días nos regala estas versiones petit de Jimin. Como siempre, se esfuerza muchísimo en regalarnos momentos muy bonitos de Jimin. Aquí lo podemos demostrar, pero ahora, ¿qué tal si me acompañan? Vamos a dar una vuelta por la cuenta regresiva de los chicos. ¿Cómo van? Bueno, pues tanto Jin como Hobby ya están en casa. Jin ha estado muy apurado, sabemos que ya está en Estados Unidos, estamos esperando verlo en The Tonight Show con Jimmy Fallon. Por otro lado, Hobby también ya anunció en un live que está por regresar a casa después de una permanencia de que será alrededor de 2 semanas en Los Ángeles. Y pues, ¿cómo va nuestra cuenta? Nos faltan 212 días para el regreso de Yoongi, 201 para el regreso de Tae y de Nam y 202 para el regreso de Jimin y Jungkook. Regresamos rápidamente a lo que es nuestro feed. Tenemos imágenes súper tiernas y hermosas como siempre. Ahora sí que compartiendo este momento conejito con ustedes. Aquí donde Jimin se presenta como Min Min, muy bonito, y como Jungkook siempre reacciona a todo lo que hace Jimin. Por otro lado también tenemos arte de Jimin, que dice es el sketch, cómo estuvo pensado el arte y cómo quedó al final. Les recuerdo que todos nuestros artes ya están en 2 sitios. Por un lado tenemos la página de Facebook de Domina y su Imperio Romano, donde ustedes pueden ir y descargar y coleccionar todo el arte que voy poniendo aquí. Aunque ustedes no me vean, todos los días yo voy compartiendo arte y noticias. Siempre les recuerdo que es importante que me sigan aquí en ex Twitter como @boyswelove2023, pero también tenemos otra comunidad en Telegram llamada BTS Ship Idol, donde ustedes también van a encontrar arte del Jungkook, pero un poquito más subidito de tono. Así que estas son las recomendaciones para que por favor me sigan y no se pierdan de nada de lo que está ocurriendo, sobre todo porque, como les decía, ustedes no me ven, pero yo aquí estoy siempre haciendo mi labor periodística, de cierta manera, poniendo las noticias más importantes de las últimas horas respecto sobre todo a Jimin y Jungkook. Este arte de Nuko, que también es de mis favoritas, nos regala su versión de Jimin angelical y nuestro Jungkook demonio, que está perdidito así de amor por Jimin, y como la carita de Jimin así todo, dice que acaso no tenía una camisa que ponerse. Este es como un momento basado, yo creo, que en la vida real. Bueno, pues continuamos entonces viendo nuestro feed. Neoru también está de regreso con más arte del Jungkook, muy bonito, todas estas cosas bellas que no les he podido compartir. ¿Cómo está a nivel mundial sus listas? Encontramos a Muse de Jimin en el número 8, pero no fue todo. También la canción de Who está actualmente en el número 4. Pero si ustedes están interesados también en saber cómo va el Billboard, bueno, pues aquí ya tenemos el recuento de todas las semanas, desde la primera en el lanzamiento de lo que sería la canción de Who hasta esta semana. Como ustedes verán, ha estado así como que de los mejores lugares que obtuvimos fue el 12 en su segunda semana. Después hemos permanecido algo estables, de repente en el número 20 y algo, luego pasamos a los 30 algo. De hecho, en el número 30 estuvo estable por 3 semanas, luego recuperó lugares hasta el número 25, luego volvió a perder, pero luego ya de ahí del 55, que fue así como el máximo, recupera lugares, y de las últimas 2 semanas el 44 y 45. Lo importante es que la canción se sigue manteniendo, ya a lo mejor no en el top 30, pero sí en el top 50, y ya vimos que su estabilidad en Spotify es bastante buena. Así que dentro de todo son noticias buenas. Yo sé, quisiéramos más, pero allá vamos, ya son 17 semanas y él sigue permaneciendo en esta lista, y créanme, no es cosa fácil. Tenemos esta belleza, ya saben que nos quieren volver locas siempre con todo lo coleccionable de los BT21, pero aquí lo que me gustó es cómo hacen la comparación de Jimin con Chimi. Hablando acerca de Seokjin o Jin, que ha estado muy ocupado, ha estado dando muchas entrevistas. Esto fue algo que me gustó muchísimo, que dijo que incluyó Love Wins All y Who en su playlist. Y acerca de la canción Who, dice Who,
Jimin, a donde quiera que voy últimamente, tarareo la frase de Jimin, ¿a quién está esperando mi corazón? Recomiendo encarecidamente Who, especialmente porque está llena de sus sentimientos por ARMY. Gracias Seokjin por hacer esto, por mencionar a sus hermanos, porque entre las muchas cosas que todo el tiempo está diciendo, siempre es que los extraña. Entonces, hoy por ejemplo dijo que extraña mucho también a Jungkook, que con nadie se agarra así a los trancazos, jugando por supuesto, de la manera en la que lo hace con Jungkook, que lo extraña mucho. Y de las cosas que también he estado comentando que han sido muy graciosas, ha sido que en el chat grupal, pues, y sobre todo él y Hobby de repente dice, bueno, es que estos se la pasan hablando de su vida en el ejército, que de repente Hobby no entendía nada de lo que estaban diciendo, y le dijo, ¿verdad? ¿Qué se siente? Sobre todo porque está refiriendo a estos 4 meses en el que él estuvo solito, igual todo el tiempo los 6 chateaban de lo mismo, y ahora él y Hobby pues comparten esto. Y siendo sincera, la verdad, qué duro es que no puedan estar con sus hermanos durante este tiempo. ¡Qué difícil, Dios mío! No puedo creerlo que hace 2 años que tuvimos este momento tan increíble con Jungkook, pero sí, cumple 2 años de que subió solito a este escenario tan impresionante y le demostró al mundo de que es capaz Jeon Jungkook. Hablando de arte, vean, todavía pues estamos en noviembre celebrando un poco todos esos pequeños momentos que el Jungkook nos ha dado, como el de Tokio. Pequeños momentos, me encanta. Mochi Fried, que también nos regala su arte petit súper hermoso y precioso. Pero vamos a llegar tarde o temprano a las noticias. Ustedes espérenme. Esta clase de artes es las que les digo que luego les comparto directamente en el grupo de Telegram. Ahora, esto se me hizo interesante. Jimin Latino ayer sacó esto que es referido a las fan bases dedicadas a Jimin. Esperemos que se respete nuestra decisión de centrarnos en Who, lograr más de 100 millones de reproducciones para todas las pistas de Muse y no volver a introducir otra música durante este periodo. En días anteriores estuvo pasando algo muy extraño en el fandom, porque inclusive se hizo como un pequeño escándalo acerca de las fanbases de Jimin y decían que tenías que tener mucho cuidado si tú te dedicabas a promocionar a Jimin, porque estaban cerrando muchas páginas, pues ya fuera en Facebook, también en ex Twitter. O sea, no sé si esto era un rumor verdadero o qué pasó, pero digamos que la respuesta de las fanbases fue: entonces nos vamos a dedicar por completo a Jimin, lo cual quiere decir, indicar y confirmar que de momento no van a estar promocionando a otros miembros de BTS. Es una pena, por ejemplo, por Jin, pero supongo que tomaron esta decisión debido a estas denuncias en contra de páginas dedicadas a Jimin. Así que, bueno, eso sí se me hizo interesante compartirlo con ustedes. Me encantaría que ustedes también en los comentarios me dejen sus puntos de vista y si ustedes sabían algo de esta situación que está ocurriendo con las fanbases y cómo pues se organizan para de ahora en adelante estar completa y totalmente dedicadas a Jimin. La verdad, qué noticia. Sí, yo me quedé así como que, ¿what? Hablando de arte precioso, tenemos este otro. ¡Qué momentos tan lindos! Amo a las artistas, de verdad, son mi vida y espero que lo sepan. Dolka también nos regala esto, donde se supone que Jungkook es así como muy reservado, pero Jimin lo quiere y le dice, hola nerd, así de, bueno, pues ¿qué? ¿Quieres ir a una cita conmigo? Y la carita y los lentes de Jungkook de, ok, vamos a donde tú digas. También este otro donde nos ponen así como que esta idea muy de invierno, que ya estamos a punto, por lo menos en la parte norte del hemisferio de este planeta, estamos por entrar al invierno y todos estos artes quedan como que muy propios. También tenemos a la maravillosa Mongham, que hace mucho arte dedicado a Jimin. También casi todos los días nos pone algo. Kina también no se queda atrás, es de esas artistas que siempre está trabajando. De mis super recomendaciones también, por siempre y para siempre, Ever JJKPGM, que hace un trabajo estupendo de edición de videos, no para. Acá también tenemos más arte bonito petit de los chicos. Ya saben, una vez más les digo que si ustedes también aman el arte, por el amor de Dios, siempre cuenten conmigo. Yo siempre les voy a estar compartiendo todo el maravilloso arte que me encuentre. Darling Stars estuvo haciendo algo muy particular estos días. Creó, digamos, una serie de artes basado en la película de Ghibli, o Ghibli, como ustedes le digan, de Ponyo en el acantilado, donde Jimin es Ponyo. La verdad es que se me hizo de las cosas más bonitas
que a alguien se le pudo ocurrir, y es que ella comentaba que alguien le dijo, oye, tu Mimi se parece a Ponyo, y entonces como que se le quedó así en la cabeza y dijo, y entonces empezó a crear este arte de Jimmy Ponyo, y la verdad es que le quedó bien bonito. Me hace, ay, por favor, este arte está también preciosísimo. Las manos de Jungkook con uñas negras, yo apoyo. Y ahora sí, llegamos con una de las noticias principales de este día. Jimin y Jungkook siguen sumando éxitos y pues les felicitamos por ello. Jimin ganó el premio Artista en Ascenso Internacional en los Break to the Awards 2024 y Jungkook gana el premio a Artista Masculino Internacional en estos mismos premios. Estos premios son, por cierto, en Brasil, pero es lindo ver cómo siguen ganando premios en todas partes. Recordemos que, por ejemplo, en otros países como en Francia ahorita hay abierta una votación, pueden también votar por Jimin. Ya hemos visto que de repente en los premios gabachos pues no tenemos tanto éxito como en otras partes del mundo, pero lo lindo es ver cómo sí, en otras partes del planeta reconocen el éxito de BTS independientemente de dónde sean, porque sí hay que reconocer que en Estados Unidos también están cerrando mucho filas, están cerrando mucho su mercado a todo lo que tiene que ver pues con la música en inglés, pero sobre todo que tiene un poco más sus orígenes directamente en Estados Unidos. Y sabemos que pues lo coreano y lo japonés y en general lo oriental pues no es su favorito, tampoco lo latinoamericano, o sea, nomás porque uno se impone, pero el chiste es que es muy pero muy lindo poder ver que los chicos son reconocidos y que se ganan estos premios. Es como una de las alegrías más grandes que puedo tener, el verlos ganar premios en diferentes partes del mundo. Este arte de los chicos, creo que con este voy a aprovechar para cerrar mi video el día de hoy, agradecerles como siempre a los miembros del canal que hacen posible que yo pueda producir estos videos. De verdad, muchas gracias a todos los que se suscriben, a todos los que dejan sus comentarios. Muchas gracias por su apoyo. Ya saben que para mí ustedes se vuelven colaboradores del canal, le dan alma y corazón a todo lo que yo hago. Y pues si tú eres nuevo y apenas estás aterrizando aquí, pues espero que me des la oportunidad de que formes parte de nuestra familia. De mi parte sería todo. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video.